Nos vamos ahora al móvil con Matías Garro, que se encuentra en el Parlamento Nacional. ¿Cuáles son las novedades a esta hora? Buenas noches, ¿cómo estás, Mati? ¿Qué tal, compañeros? El gusto de saludarlos. Están dadas las condiciones para que en un rato nada más aquí en la Cámara de Diputados se esté dando la sanción definitiva al proyecto de corresponsabilidad en la crianza, más conocido por la población como tenencia compartida, porque la coalición consiguió los 50 votos necesarios para que se le dé la sanción definitiva a este proyecto. Recordemos que se trata de una iniciativa que se comenzó a trabajar en el 2020, a fines del año pasado se dio la media sanción en el Senado y ahora en un rato nada más se va a estar votando en la Cámara de Diputados. Hubo una intensa negociación en los últimos días, se realizaron modificaciones a este proyecto en artículos como por ejemplo el número 4, que generaba bastante incertidumbre y polémica en la población. Incluso, por ejemplo, la Institución Nacional de Derechos Humanos recomendó a los legisladores que revisaran su redacción. La diputada Alejandra Izarralde del Partido Nacional justamente explicaba a BTV Noticias cuáles fueron las modificaciones que se le realizaron a este artículo. Puede pasar, pero quien lo va a valorar es el juez de familia, teniendo presente los informes de los peritos, teniendo presente lo que le diga ese defensor. A veces en primer lugar, tenemos que tener presente de dónde parten las denuncias, ¿no? Es con un principio precautorio, sin instrucción de pruebas. A sola denuncia, hoy día la madre logra la desvinculación con el padre. Y por todo tipo de violencias, no solamente física, también psicológica, económica. Entonces, al interrumpirse así de plano, tenemos una ley pensada en la mujer y con principio precautorio. Lo que yo señalaba hoy es que ese principio precautorio que se generó para proteger termina cuando se abusa de él o se mal usa, termina convirtiéndose en un principio de injusticia que desampara al más vulnerable, que es el niño, porque el niño puede estar necesitando de esa figura paterna, que además no son visitas a tu respuesta, no son visitas en cuatro paredes, a puertas cerradas, son visitas que seguramente sean tuteladas en el caso de que el juez así lo considere necesario para proteger al niño. Como les decía, hubo una intensa negociación en los últimos días y se realizaron modificaciones a este proyecto que generaron que algunos diputados que antes no acompañaban la iniciativa ahora lo estén haciendo, como por ejemplo es el caso de la diputada María Eugenia Rosselló, quien explicaba justamente por qué ahora sí iba a estar acompañando el proyecto de tenencia compartida. Se trabajó en profundidad ese artículo, se pulió muchísimo, se le introdujeron otras modificaciones que a nuestro entender son bien pertinentes y que le brindan muchas más garantías a este proyecto de ley. Y vuelvo a reiterar, no creo que sea la solución al asunto de fondo, creo que debemos continuar hablando, creo que debemos tener la autocrítica necesaria como sistema político de reconocer que estamos votando una ley, un nuevo instrumento sin recursos, como lo hicimos con la ley 19.580. No tenemos la autocrítica para decirlo, nos cuestionamos de un lado y del otro, pero no hemos asumido esos errores y creo que es fundamental empezar a sentarnos a hablar para poder avanzar en modificaciones, para poder perfeccionar esa ley que ha generado injusticias y que es bien pertinente escucharnos todos y poder mejorarla para que lejos de, colocar el péndulo hacia un lado, se coloque un poco más hacia el centro, que es lo que todos buscamos, ¿no? Justicia para todos. ¿Todo? No, yo no voto todo. Yo el literal 8 del artículo 4 no lo voto. Es el que comprende que se mantengan las visitas a pesar de que el denunciante tenga medidas cautelares. Eso es lo que he expuesto siempre. Para mí es exponer a un riesgo al niño, niña o adolescente, por más que intervenga un juez, que indudablemente es garantista que un juez intervenga en todos estos procesos, pero siempre decimos que los jueces no son perfectos y que se pueden equivocar, y en esa equivocación quien está allí es un niño, niña o adolescente. Exponer a un niño a esas situaciones de violencia, que no tiene por qué ser física, puede ser psíquica, provoca daños irreparables, que es lo que queremos evitar. Por último, vamos a compartir con ustedes la palabra de la diputada del Frente Amplio, Cecilia Botino, quien aseguró que hubo 20 organizaciones sociales que no fueron escuchadas. Hoy yo también, como representante nacional de mi fuerza política, no solo desde mi visión jurídica como abogada, sino también voy a hablar como madre y como ciudadana. En nuestro país, donde lamentablemente atestiguamos, entre otros signos alarmantes, un avance de la pobreza infantil y de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Parece ilógico que los esfuerzos de la coalición de gobierno
estén dirigidos hacia legislar en un campo que ya está regulado y además lo hagan en forma regresiva y potencialmente riesgosa hacia los niños, niñas y adolescentes, hacia esos sujetos de derecho que son protagonistas de la norma. Resulta, señor presidente, incomprensible y hasta negligente. El informe del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, SIPIAV, correspondiente al 2021, señala que a lo largo del año pasado se atendieron un total de 7.035 situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, lo que implica la intervención de 19 situaciones en promedio por día. De ese total de casos, 2.882 corresponden a nuevas situaciones ingresadas al sistema durante 2021. La cifra representó un aumento de 43% respecto al 2020. Y lamentablemente va a ser presentado este 25 de abril un nuevo informe del SIPIAV y ya escuchamos al presidente del INAU decir que la cifra va a aumentar, fundamentalmente respecto al maltrato y abuso sexual infantil. Por último, les comento que a las 17 horas aproximadamente se generó un intenso debate cuando el Frente Amplio solicitó que este proyecto vuelva nuevamente a comisión. Desde el Frente Amplio indican que no fueron debidamente informados y que estas modificaciones les llegó hoy a las 11 horas a través de WhatsApp. Esto generó un intenso debate, varias acusaciones dentro del Parlamento y luego se pasó a un nuevo cuarto intermedio. Les comento en el final que en unos minutos nada más vamos a estar retomando el contacto porque el Partido Colorado convocó a una conferencia de prensa para informar sobre los avances respecto a la reforma de la seguridad social.